Madre mía. Bueno, pues nada. Bienvenidos a todos, a todas. Ya hay mucha gente esperando. Y nada, de nuevo tenemos a nuestra estrella. Tenemos a Mario Girón, codirector de la parte de desarrollo e inteligencia artificial dentro de los bootcamps que tenemos en Upgrade Hub. Y además la estrella de los últimos webinars. Por eso repite y por eso le agradecemos mucho que esté con nosotros. Estoy aquí a su lado. Estamos pegados, sí. Estoy aquí a su lado. Esta vez tenemos la suerte de compartir también espacio, que se agradece, sobre todo para los que pretendemos aprender de Mario. Y nada, daros la bienvenida a todos, recordaros un poco el funcionamiento y cómo vamos a ir trabajando, digamos, el evento. Si alguien tiene dudas, por favor que nos las vaya pasando, ¿de acuerdo? Decía José que no se oye nada, pero entiendo que eso se hace un momento y que ahora se debe oír, ¿no? Ahora ya espero que se oiga. Hemos estado con las pruebas, pero bueno, hemos sido relativamente ágiles. Así que nada, sin más dilación, porque en principio debemos tener una hora, ya hemos consumido un minuto, hemos empezado just on time como debe ser, son las 18:31. Recordar que grabaremos el evento por si cualquiera no ha podido asistir o incluso aún habiendo asistido a posteriori quiere sacarle más partido, pues estará a vuestra disposición. Así que, sin más dilación, como digo, os dejo con la estrella que es Mario. Yo estaré atento a las preguntas y le interrumpiré. Intentaré buscar el hueco que no sea el peor, pero sí que, por favor, agradecemos siempre que pueda haber preguntas, puesto que eso lo hace más dinámico y más divertido y, sobre todo, pues podréis llevaros mayor valor, si cabe, del webinar. En tu mano. Pues gracias. Pues ahora vamos al lío. Voy a compartir pantalla. A ver. Esto siempre es una maravilla. ¿Está grabando? Sí. Grabado. Lo he puesto de risa. Vale, a ver. Yo creo que ya se ve la pantalla. Espera. Estoy compartiendo otra cosa que no es. Compartir pantalla, aceptar. Y la pantalla entera. Vale, y ahora sí. Vale. Genial. A ver. Voy a volver a empezar porque lo tengo. Un segundín. Vale, y así empiezo desde el principio, que suele ser lo más habitual. Si en algún momento veis que se corta la conexión o dejamos de oírnos o dejamos de compartir o lo que sea, nos comentéis sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a hacer un pequeño webinar, taller, como queráis llamarlo hoy, hablando un poquito de ChatGPT. Sí que es verdad que hemos hecho sesiones anteriores en las que hemos orientado, pues, quizá más al mundo del desarrollo, quizá más a programación, creación de páginas o lo que pueda ser, pero en este caso nos vamos a centrar un poco en lo que sería el día a día con ChatGPT, cómo lo podríamos convertir en un asistente y qué ventajas nos ofrece y sobre todo también qué inconvenientes tiene, que es muy importante también centrar un poco el tiro y saber qué cosas tiene buenas, pero también qué cosas tiene malas y cómo mejorar esas cosas malas para que nos ayude en nuestro día a día, ¿vale? Y lo que decía Ángel hace un minuto, oye, si veis que tenéis alguna duda, que os surja algún tipo de duda orientado a vuestro terreno, orientado a vuestro trabajo, lo que sea, pues no dudéis, por favor, en lanzarlas, porque, bueno, no dudéis, por favor, en lanzarlas porque la verdad es que va a ser o va a permitirnos mejorar bastante el tema del webinar y del taller. Bien, entonces, vamos a arrancar con una simple pregunta. Sí, ya vengo preparado. Con una simple pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos alguna vez en nuestra vida y es si nos hemos pensado o hemos preguntado alguna vez o nos hemos planteado el hecho de ojalá hiciera alguien esto por mí, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, oye, tareas tediosas que tengo a lo largo del día a día, tareas tediosas que tenemos en el trabajo, cosas repetitivas que hacemos continuamente, bueno, pues sí, existiría alguien en algún momento que pudiese hacer eso por mí, ¿vale? En principio, con el boom de las inteligencias artificiales, hemos llegado a un momento en el que sí que tenemos ahora herramientas que nos van a permitir, pues, todas esas tareas repetitivas, todas esas funcionalidades que en principio eran muy aburridas, tediosas,
que no nos apetecía hacer, pues se la vamos a delegar a una inteligencia artificial y en principio pues todo esto va a ser mucho más rápido, más ágil y yo creo que en beneficio de nuestro día a día y de nuestro trabajo diario. Bueno, breve presentación para que me conozcáis, salgo mucho mejor en la foto, como siempre, que en la imagen real, o sea que quedaros con esa. Llevo muchos años desarrollando y como decía antes Ángel, pues nos dedicamos junto con mi compañero Juan Antonio a dirigir el bootcamp Full Stack Web aquí en Upgrade Hub y siempre cambio un poco este pequeño texto basándome un poco en lo que vamos a hablar. Soy usuario habitual, quería poner usuario Premium Plus, usuario a tope de ChatGPT diario, pero, y es una cosa que voy a intentar transmitiros durante el día de hoy, siempre desde un punto de responsabilidad y sobre todo enfocado al tema del aprendizaje, ¿vale? Es decir, hay que tomarlo como una herramienta que es, no como, digamos, un nuevo cerebro nuestro, sino que realmente lo tenemos que usar como una herramienta con responsabilidad, saber cómo apoyarnos en él y bueno, pues si a lo largo de la charla que vamos a tener esta tarde conseguís sacarle cierto partido, pues eso que nos llevamos, ¿vale? Porque yo creo que con una configuración y con una serie de pautas podemos sacarle mucho rendimiento. Brevemente, y luego empezamos a hacer pruebas con él, para que conozcamos un poquito qué es esto de ChatGPT. Mal que bien, todos los que estamos por aquí, por este mundillo, lo conocemos, ¿vale? Que es ChatGPT, cómo se ha conformado esto y la revolución que tenemos en el mundo de las inteligencias artificiales, pero para que conozcamos un poquito también lo que tiene por debajo. En principio es una aplicación web y esto llama mucho la atención porque no es una inteligencia artificial de por sí, no es un modelo de inteligencia artificial generativa, no es, bueno, ChatGPT al final es una página web, pero es una página web que por debajo se conecta con ciertos modelos de inteligencia artificial y ahí es donde está la magia de todo esto. Además es que se puede conectar con múltiples modelos y cada uno de ellos pues, nos ofrece una serie de soluciones, una serie de respuestas más o menos buenas o más o menos adaptadas a lo que necesitamos. Todos estos modelos están desarrollados por OpenAI, que es la empresa que se encarga del desarrollo de ChatGPT y de todos los modelos que van por detrás. Y lo bueno de esto es que si luego pasamos un poquito más allá de ChatGPT, que es solo la interfaz gráfica o la interfaz visual, pues podemos interactuar con dichos modelos, podemos trabajar directamente con lo que nos ofrece OpenAI. La verdad es que una vez das el salto y sales de ChatGPT y empiezas a ahondar en todo lo que te ofrece, la verdad es que es una maravilla. Si lo habéis probado, es una herramienta a la que podemos hacerle preguntas, podemos pedirle que redacte cosas, podemos pedirle resúmenes, que nos organice información y iremos viendo algunos ejemplos durante la tarde de hoy para que veáis un poco las acciones básicas que puede hacer y cómo las podemos ir mejorando, planificación de tareas y luego ya pues mucho más allá, pues que nos avise de cosas o que nos configure o nos migre cierta información de un sitio a otro, que nos la cambie de formato, traducciones simples en lenguajes, etcétera, etcétera. La verdad es que una de las cosas que me gusta destacar de esto es que aquí, aunque parezca muy mágico, no hay nada mágico por detrás. Es decir, al final, todo esto se basa en un aprendizaje, todo esto se basa en que está constantemente aprendiendo, en que es capaz, en algunos casos ahora, los nuevos modelos de razonar, en que es capaz de aprender de patrones que tenemos por ahí estables, que es capaz de tener ciertas bases y a partir de ahí coger información, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que no es mágico. Al fin y al cabo, no deja de ser algo que ya tenemos interiorizado y que ya tiene cierto aprendizaje que, por tanto, pues nos resuelve ciertas faenas que nosotros tenemos en nuestro día a día. Entonces, al fin y al cabo, lo que vamos a tener es un asistente virtual, una página web mediante la cual nosotros vamos a poder pues, transmitir nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestras cosas, ¿vale? Y muy importante, creo que hay que saber cómo preguntarle, eso es lo fundamental, ¿vale? Saber cómo preguntarle para, a partir de ahí, poder sacar conclusiones positivas para nuestro día a día. Cosas para las cuales podemos utilizar ChatGPT. Bueno, pues, por ejemplo, tareas organizativas, ¿vale? Planificación de la semana, listas de tareas, oye, hazme la lista de la compra, organízame esto para aquí y para allá, hazme unos puntos descriptivos de este tipo de cosas. Para estudiar y aprender, ¿vale? Todo el tema del aprendizaje, todo el tema de creación de preguntas, repaso, explicación de conceptos difíciles, estoy aprendiendo una cosa y quiero ampliar esa cosa o que me ponga retos sobre lo que me está poniendo, etcétera, etcétera. O sea que es una herramienta que para ese tipo de cosas es fundamental. Nosotros, por ejemplo, que estamos todo el rato impartiendo formaciones, es algo que aconsejamos muy mucho a los alumnos. Oye,
vas a tener esto porque a partir de esto lo que has aprendido lo vas a poder ampliar y además vas a poder pues, tener un soporte con una inteligencia artificial que te va a ayudar mucho en tu día a día. Redacción y comunicación. Vas a poder ya no solo escribir emails profesionales o, como he puesto ahí, generar textos, ideas y tal, sino también tener una vía de escape a partir de la cual, pues justo eso, oye, si tienes un bloqueo mental, si no sabes por dónde seguir, si no sabes en qué punto te encuentras, si quieres desarrollar una idea, pues oye, es un elemento fundamental para poder hacer ese tipo de cosas. Oye, no sé cómo seguir a partir de aquí, no sé qué ideas quiero plantear, etcétera, etcétera. Bueno, pues para poder desbloquearnos también de esos bloqueos mentales creativos que tenemos en algunas ocasiones, creo que está muy guay. Y sobre todo para la automatización, para todo el tema de las tareas repetitivas, para todo el tema de las tareas tediosas que podamos llevar a cabo, para las revisiones. Yo qué sé, si se nos da muy mal el tema de la puntuación a la hora de escribir textos, se nos da muy mal, yo qué sé, establecer tildes, acentos, etcétera, etcétera, pues oye, mira, esto es una herramienta fundamental que nos viene muy bien para mejorar y además creo que si nosotros le decimos, oye, mejórame este texto, escríbemelo mejor, luego la revisión que hagamos nosotros como personas nos va a venir muy bien porque nos va a permitir mejorar, ya no solo lo que nos ofrezca, sino para siguientes actuaciones. Entonces, podemos adaptarlo a nuestro día a día, es muy flexible y se puede utilizar para múltiples cosas. Entonces, creo que es algo que debemos ya incluir dentro de nuestro trabajo diario. Y me gustaría hablar un poquito también por encima de cómo funciona esto de ChatGPT, ¿vale? Porque al final es como un chat mágico. ¿Sí? Perdón, momento de interrupción. Vale, pues sí. Quita tu micro. Vale. Ahora. Vale. Quería poner la cámara, no el micro. Sí. Solo al estar cerca de los botones. Nada, nos pregunta Alejandro. Sí. ¿Hay alguna diferencia destacable entre GPT y DeepSeek? Sí, mira, creo que la diferencia fundamental, o sea, los dos tienen interfaz gráfica, ¿vale? ChatGPT tomémoslo como esa página con la que nosotros hablamos y integramos o interactuamos con los modelos, y DeepSeek un poco lo mismo, ¿vale? La diferencia habría que mirarla en cuanto a los modelos. Sí, si por ejemplo estoy utilizando ChatGPT con el modelo 4.5, 4O o 1 mini o lo que sea, pues hay mucha diferencia de, pues eso, si lo estoy utilizando en DeepSeek con el modelo no sé qué, no sé cuántitos. Sí que es verdad que los modelos de DeepSeek, el fundamento básico es que en principio la interacción es más barata. Si hablamos a nivel de precios, si queréis ir un nivel más allá, es un poco más barata. Y también el tema de DeepSeek es que empezó primero con el tema del razonamiento, ¿vale? El tema del razonamiento, es decir, dio un pasito más en cuanto a integrar por razonamientos a la hora de hacer preguntas en hacerse preguntas internamente y razonar un poco lo que le estamos preguntando, ¿vale? Y lo que comenta Jonathan, pues un poquito igual. El tema de Ollama en local, además, hay que tener cuidado porque, claro, yo no lo he probado, la verdad, pero entiendo que habrá que tener un procesador un poquito más denso, un poquito más preparado para mantener eso en local y sobre todo que al tenerlo en local eso necesita un aprendizaje continuo, necesita estar todo el rato actualizándolo, o sea que hay que estar muy pendiente de eso porque si no luego te quedas en versiones antiguas y eso no avanza, ¿vale? Al final sí que es verdad que ChatGPT es como el más comercial, como el que más se oye, como el que, bueno, pues utilizamos todos desde el senior de desarrollo web más avanzado, analista de datos, hasta la persona que está organizando su día a día en su casa y los otros son un poquito quizá más especializados, ¿vale? Pero sí que es verdad que sobre todo creo que la diferencia está a nivel de temas de dinero, ¿vale? Costes. Y luego la pregunta, racionamiento se desarrolló desde fuentes fiables. Bueno, el tema de la confidencialidad, ahí no lo sé. Claro, si lo tienes en local, Jonathan, entiendo que lo tienes en local, lo tienes en tu ordenador. A mí lo que me supone más trabajo, sobre todo en esos temas, en el hacer el self-hosting de algo, es sobre todo el mantenimiento, que es un poquito más complicado. Pero si ahí tenemos, o sea, ya tenéis experiencia y eso, pues no debería haber ningún problema, ¿vale? Y el tema de las fuentes fiables, Camilo, ahí ya sí que no lo sé. No tengo ni idea de dónde están cogiendo las fuentes, no lo sé. Entiendo que al final se nutre de muchas fuentes, incluso se nutre también de lo que es el aprendizaje a partir de las respuestas y preguntas que nosotros hacemos. Es decir, que todo va un poco incluido, ¿vale? Bueno, guay. Gracias. No me dejes sin curro que tengo... Ya, es que justo estaba entrando y la estaba viendo y digo, vale. La próxima me quedo quieto, guay.
Bueno, pues a lo que íbamos. Tema de cómo funciona ChatGPT, ¿vale? Al final tenemos un entrenamiento con miles de millones de palabras, sobre todo con patrones. Supongo que lo habrán puesto a entrenarse pues, con millones de cosas que tenemos en Internet, al igual que, por ejemplo, GitHub Copilot pues, se entrena con un montón de código que hay en GitHub. Pues al final es nutrirse un poco de lo que tiene por ahí y de lo que va pillando y de lo que nosotros le vamos dando. Jonathan dice que se refería al tema de la confidencialidad Sí. a la hora de no subir documentos, etcétera. Sí, eso es lo que le decía, al tenerlo en local, ¿vale? Al tenerlo local no lo estás subiendo a ningún sitio y es interesante por el hecho de que eso, pues tus documentos no salen de tu ordenador. Entonces, al final no se los estás dando a nadie para que entrene a nada, sino que tú mismo estás reentrenando tu propio modelo local y ahí es donde está el interés. Lo que pasa es que yo, por lo que he visto, oído, tienes que tener un ordenador bastante ágil y sobre todo ahora en verano, ordenadores sueltan mucho calor y no es muy aconsejable. Pero bueno, que está muy guay, claro. No, porque Andrés, lo que se puede colocar en local es Oyama, que es otro modelo de inteligencia artificial. ¿Vale? El de DeepSeek no sé si se puede colocar en local, no sé si puede funcionar en local. No lo sé, ahí no lo he llegado a ver. Bueno, entonces, a ChatGPT, que es lo que íbamos hoy. Entonces, es capaz de aprender patrones, de entrenarse a partir de cosas que nosotros le explicamos, que hablamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? A ver si lo aquí. También es importante que no nos ofrece textos copiados de Internet. Es decir, tú haces una búsqueda y no coges ese texto que encuentra o que ha encontrado o que ha aprendido en Internet y te lo pones, sino que va generando las respuestas palabra a palabra en función de lo que tú le has preguntado. Y además está muy bien porque según tú le hagas la pregunta te va a ofrecer la respuesta. O sea que eso es algo que también se puede ir entrenando y que se puede ir trabajando dentro de nuestra versión, digamos, online de ChatGPT, ¿vale? No es eso que busco en Google, me ofrece un texto, lo copio, lo pego y ya está, sino que se está adaptando mucho a la conversación que estamos teniendo con él. Y sobre todo es muy importante que también, de momento, siga estando la mano humana por ahí por medio. Es decir, esto no es algo que hayamos soltado por ahí a que aprenda, no es algo salvaje que esté ahí recogiendo información de un montón de sitios, sino que realmente también existe un feedback que nosotros le podemos dar como personas humanas, gente que estará trabajando en OpenAI, entiendo, y no sé si os ha pasado alguna vez cuando estéis trabajando con ChatGPT, a veces te da como dos opciones y te dice, mira, estás haciendo una prueba con ChatGPT no sé cuántos, ¿cuál te parece más coherente? Entonces tú eliges la respuesta que te parece más coherente. Bueno, pues en ese momento también estamos trabajando como entrenadores de este tipo de modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Y sobre todo, por favor, y esto tomadlo con responsabilidad, que no es algo infalible, que sí que está muy bien, que funciona muy guay, que nos está agilizando mucho el trabajo a muchas personas, pero que evidentemente hay que revisar todo lo que genera. Que no lo utilicemos esto como un oráculo, que esto lo podemos utilizar, pero con responsabilidad y que revisemos todo y que lo utilicemos, pues eso, siempre dándole un contexto y sobre todo, como veremos ahora, dándole unas pautas para que se adecue un poco a lo que nosotros necesitamos en cada caso. ¿Vale? Entonces, todas estas combinaciones hacen que ChatGPT sea una herramienta muy, muy potente que nos ayude en nuestro día a día y además en múltiples ámbitos. Y además que nosotros, como veremos luego, le podemos especificar un rol, que creo que eso es lo importante y lo fundamental. Decirle, oye, mira, hoy quiero que trabajes con este rol, quiero que cumplas con estas pautas, quiero que me devuelvas la información organizada de esta manera y así es como le sacamos verdadero partido. Y, hombre, pues de vez en cuando también le podemos pedir algún chiste, alguna pregunta o que nos cuente un cuento, ¿vale? Bueno, una vez os he dado la chapa un poquito con esto, vamos a hablar y vamos a poner en funcionamiento todo esto que os cuento y sobre todo intentar mejorar lo que le preguntamos a ChatGPT y sobre todo cómo le podemos poner en contexto para que nos vaya dando información sobre, pues, sobre lo que nosotros necesitamos y que se adapte al máximo a nuestras necesidades. Entonces, saliendo un poquito de aquí, me voy a traer a ChatGPT al otro lado, que le tengo aquí parado, y para acá, ¿sí? A ver, esto aquí. Yo sí que es verdad que tengo la versión esta un poquito avanzada, que es el Plus, que tampoco es que sea muy espectacular, pero es la siguiente versión a la normal. Y lo que he hecho ha sido, para este ejemplo, poner lo que se llama un chat temporal. En este caso, el chat temporal es simplemente para que no coja información de otras cosas que yo he hablado con él, para que no tenga ya una base de charlas que hemos tenido previamente y no se líe. Entonces, se adapte un poquito a las demos que vamos a ir haciendo.
todas maneras, ya digo, si alguna os cuadra y queréis ampliarla o queréis ver cómo poder mejorarla, pues podemos ir hablándolo por el camino. La idea es lanzar una serie de demos para que veáis cómo trabaja ChatGPT y cómo podemos luego, a partir de una demo inicial, mejorarla. Y por último, ver cómo podemos hacernos con un prompt de cabecera. Un prompt de cabecera sería lo que nosotros le pasamos a ChatGPT para que continuamente se adapte a nuestras peticiones, para decirle, oye, mira, yo me encargo de esto, yo me dedico a esto y además quiero la respuesta en este formato y además quiero tal y cual, ¿vale? Entonces, que no sea todo el rato tener que estar explicándole a ChatGPT, oye, que yo hago esto, acuérdate, oye, que yo paso por aquí, oye, que yo hago esto de ella, ¿vale? Bien, entonces, mira, el primer prompt que vamos a lanzar, cuando hablo de prompts, hablo de lo que le escribimos aquí a ChatGPT. Muchas veces hablamos, pues eso, del chat que yo le escribo, lo que sea. Si hablamos de prompt, hablamos pues de cómo estructuramos la información para pasársela a ChatGPT de cierta manera, ¿vale? Además, luego os quiero poner un par de ejemplos que me resultan muy, muy curiosos. Entonces, por ejemplo, la primera demo que yo le haría sería esta. Voy a copiar, pegar los prompts para no tener que estar escribiendo aquí, que si no, es un poco tedioso. Por ejemplo, si queremos una tarea o queremos pedirle a ChatGPT que organice nuestra semana laboral, ¿vale? En bloques de 2 horas, porque queremos organizarlos y queremos que incluya trabajo, descanso y estudio. Este es un prompt, digamos, no muy estricto, es un prompt muy genérico y seguramente la respuesta que me dé ChatGPT es una respuesta extremadamente genérica de otras veces que le hayan pedido exactamente esto. Esto no se adapta realmente a lo que yo necesito. Entonces, si yo lanzo prompt de este estilo, lo único que puede pasar son cosas pues, de este estilo, ¿vale? Además de que siempre ChatGPT todo le parece muy bien y espectacular. Esto también se puede luego configurar, ¿eh? Si no queréis tanta positividad en vuestras vidas y que os esté haciendo la pelota continuamente, en la configuración de ChatGPT se le puede decir, oye, estate tranquilo, no hace falta que estés tan optimista continuamente y todo este tipo de cosas y no me trates como si fuese un niño pequeño en algunas ocasiones. O sea que son cosas que se pueden activar. Entonces, lo que me propone es algo de este estilo, ¿veis? Una especie de horario semanal, ¿vale? De lunes a viernes y me dice, pues mira, de lunes a viernes tienes que hacer esto, dividido de 2 en 2, ¿vale? Me lo pone de 8 a 6, etcétera, etcétera. Y además me pone un detalle de qué pasa en cada bloque, ¿vale? Qué pasa en cada bloque, cómo lo tengo que trabajar, trabajo productivo. Pero realmente lo que pasa con esto es que el prompt que le hemos puesto es organiza mi semana laboral, pero no le he puesto ningún tipo de especificación, no le he puesto estructura, no le he dicho cómo trabajo, cómo suelo trabajar, no le he dicho a qué me dedico, si tengo un proyecto, si quiero ir al gimnasio, si necesito tiempo para estar con la familia, ¿vale? Entonces, esto está bien, pero luego conllevaría que a partir de aquí le tengo que seguir dando muchas instrucciones. Le tengo que estar diciendo, bueno, ya dame esto, dame lo otro, dame esto, y da cual, ¿vale? Entonces, lo suyo para este tipo de prompts, ¿vale? Aquí me dice, pues, que tengo que hacer el almuerzo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo suyo para este tipo de prompt sería decirle, vale, a partir de esto que hemos planteado, te voy a dar cierto contexto personal. Algo más elaborado y desarrollado sería algo de este estilo. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Aquí le diría, organiza mi semana laboral en bloques de 2 horas y trabajo de 9 a 6. Y ya le estoy diciendo, oye, ¿cuál es mi jornada laboral? ¿Cuántos bloques quiero que me lo divida? Etcétera, etcétera. Además le puedo poner, oye, mira, mi prioridad es avanzar con el proyecto, lo que sea. Claro, esto le va a dar mucha más importancia, lo va a colocar, además, en la tarea que luego me vaya generando, pues me va a decir, mira, el proyecto lo tienes que trabajar aquí, lo tienes que trabajar acá, lo tienes que hacer aquí, lo tienes que hacer allá, ¿vale? Además le pongo, oye, mira, quiero dedicar 1 hora diaria a formación, reservar tiempo para correo, no sé cuántos, incluye pausas concretas de 15 minutos, ¿vale? Al final lo único que le estoy dando es contexto, qué es lo que quiero. Creo que muchas veces pecamos cuando utilizamos ChatGPT de no darle el contexto necesario y por tanto la respuesta que nos da va a ser una respuesta, pues ya digo, como la que nos ha dado antes, muy genérica. Pero si yo le doy mucho contexto, si me trabajo la pregunta, al final la respuesta va a estar totalmente adaptada a lo que yo le estoy pidiendo, ¿vale? Y por último, y muy importante para ChatGPT, es el tema de cómo queremos el formato de la respuesta. Por aquí puede haber muchos formatos. Yo le puedo decir, oye, me lo muestras en un PDF o me lo muestras en un formato Markdown. O si me voy a temas más técnicos, me lo montas en un JSON para no sé cuantitos, ¿vale? Bueno, pues aquí algo básico le estoy diciendo, oye, muestra el resultado en una tabla. Día, hora, actividad y prioridad, ¿vale? Y además le digo, al final añade sugerencias de ajustes. También una cosa buena que creo que tiene ChatGPT es que nosotros como podemos fluir con él, es decir, que las conversaciones se mantienen, podemos hacerle cosas de este estilo. Oye, sugiéreme cosas. O, por ejemplo, para configurarme este ejemplo de distribución semanal o lo que sea,
hazme preguntas, hazme las preguntas que tú creas necesarias para poder llegar a una conclusión mucho más afinada, ¿vale? Si yo le doy todo este tipo de contexto, si yo le doy todo este tipo de instrucciones, si yo le especifico lo que quiero, pues al final me da exactamente lo que yo le he pedido, ¿vale? Y ya me lo organiza, pues ya me pone, oye, mira, para el lunes haces esto, y además me está metiendo el proyecto A, además me está metiendo pues el tema de, supongo que por aquí, tema de formación, ¿vale? Tema de aprendizaje, me lo da balanceado para que, supongo que en las horas de después del almuerzo sea algo un poquito más relajado, para meter las pausas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya no solo me está dando una descripción genérica de esa distribución semanal, sino que me la está dando muy concreta y en función de lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos, ¿veis? Me lo pone muy bien para que luego yo pueda copiar, pegar y lo pueda meter en cualquier tipo de Excel, herramienta, un documento o lo que sea, ¿vale? Y además, pues me dice algunas sugerencias para que yo las lleve a cabo luego a posteriori cuando vaya a poner en práctica esta distribución semanal, ¿vale? Por ejemplo, otro tema que además a mí me gusta mucho, que hay que hilarlo bastante bien, pero que funciona medianamente bien. Voy a intentar pasarle una transcripción de una clase, ¿vale? De las que hemos tenido aquí en la escuela, porque, bueno, imaginaos que soy un alumno que está repasando por la tarde y que quiere ver un poco qué se ha visto por la mañana y sobre todo cuáles son los puntos que tiene que repasar, ¿vale? Ahora todas las herramientas que graban clases y tal, pues suelen tener esa herramienta que te resume la clase, que a partir de la transcripción te dice cuáles son los puntos importantes, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo con ChatGPT también lo puedo hacer. Yo le digo, oye, le voy a dar esta pauta. Resume ese texto en menos de 200 palabras y conviértelo en una lista de puntos clave, ¿vale? Y aquí le voy a dar a añadir archivos, aquí, y le subo este punto doc, ¿vale? Que es donde tengo la transcripción de la clase. La transcripción es al final lo que vamos hablando. Claro, en esa transcripción de una clase, que en este caso es de 6 horas, pues ahí se habla desde lo que hemos desayunado por la mañana hasta el punto más importante que tenemos que utilizar para aprender Angular, en este caso, que es lo que se está enseñando aquí. Entonces, aquí también nos sirve para evaluar lo que hemos dado, cuáles son los puntos importantes y qué es lo que tengo que repasar por la tarde, por ejemplo. Entonces, si le doy a ver qué dice, vuelvo a lo de antes, ¿eh? Este es un prompt como muy genérico, no le estoy diciendo absolutamente nada, le estoy diciendo, oye, mira, 200 palabras y conviértelo en puntos clave, ¿vale? Esto lo lanza, me dice que está leyendo documentos, me dice, claro, que es muy importante tal. Pregunta que nos lanza. Sí, mientras genera. Lanza Julio una pregunta. Sí. ¿Chat temporal es anónimo? Por lo que dicen, creo que sí, mira. Lo pone por aquí. Pone que, bueno, cuando al principio inicias un chat temporal, te dice que no aparecen en tu historia, es decir, que no se guardan y tal, y que no recuerda nada de lo que compartas y que tampoco lo incluye en sus aprendizajes internos, ¿vale? Entonces, en principio debería ser anónimo. ¿Hasta dónde es eso cierto o real? Eso ya no lo sé, pero vamos, yo entiendo que sí, que no querrán tampoco. Entonces, claro, también esto, a ver, yo entiendo que muchas veces queremos salvaguardar todas nuestras cosas y tal, pero si nos estamos metiendo a utilizar ChatGPT y queremos sacarle todo el partido necesario, también tenemos que jugar un poco su juego. Esto nos pasa a todos, por ejemplo, cuando navegamos por Internet con el tema de las cookies. De joder, es que entro en esta página y me están llenando de cookies. Claro, me están llenando de cookies también por el hecho de que quieren mejorar, entre comillas, mi navegación a través de esa página y darme otra experiencia. Que hay gente que lo utiliza de forma maligna y que sirve para fastidiar y tal, pues sí, efectivamente. Pero yo creo que en este caso ChatGPT como herramienta, si le queremos sacar el máximo partido, una de las cosas que tenemos que empezar a entender es que en la memoria va guardando y aprendiendo lo que nosotros le pasamos para que pueda mejorar nuestra experiencia con la plataforma, ¿vale? O sea que, bueno, ahí ya hay que poner un poco en la balanza qué es lo que queremos. Muchas gracias. Nada. Guachi, pues esto es lo que ha sacado, ¿vale? Es decir, nos ha dado una serie de puntos con los puntos fundamentales de la clase y más o menos está acertado, ¿vale? Nos explica qué es lo que se ha dado, creación de componentes, etcétera, etcétera. Esto, si tú has estado en la clase, son cosas que te van a sonar, ¿vale? Son cosas que te van a sonar. Entonces vas a decir, vale, pues con esto yo voy a saber qué puntos tengo que repasar, qué voy a hacer por la tarde, etcétera, etcétera. Pero si esto lo queremos mejorar incluso un pelín más, ¿vale? Podemos tirar un prompt como este. Que ya digo que son prompts que al fin y al cabo es un poco más trabajado. Es pasar del resúmeme esto en 200 caracteres a resúmeme esto en 200 caracteres, por ejemplo, en un lenguaje claro y sencillo, adecuado para un estudiante sin conocimientos previos. Le digo aquí
enfócate en conceptos principales, omite detalles secundarios. Por ejemplo, le estoy diciendo cuál es el formato en el que quiero que me devuelva la respuesta, incluye un título del resumen, presenta la información en una lista numerada de puntos claves, cada punto 20 tal, ¿vale? Y, por ejemplo, le pongo que este resumen es para repasar antes del examen. ¿Qué cosas más se le podrían poner? Por ejemplo, le podríamos poner aquí, y además, en función de los datos que me has devuelto, ponme un ejercicio y además corrígemelo. Y creo que esto es donde nos da el punto extra. Es decir, nosotros aquí estamos los profesores para atender a los alumnos en cualquier momento, pero oye, hay un momento en el que no está el profesor por delante y aquí le puedes decir, oye, mira, con lo que he dado hoy, ponme otro ejercicio que quiero practicar. Y además, cuando yo te pase el ejercicio, corrígemelo. ¿Vale? Bueno, pues esto es una maravilla porque eso, sabe de qué estás hablando, sabe cómo plantearte el ejercicio, sabe cómo corregírtelo y además te va a dar un feedback. Te va a decir, oye, pues mira, has hecho esto bien, has hecho esto mal, céntrate en esto, céntrate en lo otro. ¿Vale? Voy a pasarle igual la documentación de antes. Y ahora lo único que va a hacer, pues eso, justo va a centrarse en lo que yo le he dicho, con las especificaciones claras y concretas de lo que yo quiero. Sí que es verdad que a veces, también eso se lo podría decir, insiste mucho en el tema de los emojis. Es decir, todo el rato se está metiendo emojis por todos los lados. Esto es algo que igual deberían cortarlo. Pero vamos, son puntos clave. Es decir, estos son los puntos clave en lo que te tienes que centrar. Te pone un título con la temática de lo que ha ido la clase y luego pues puntos muy clave. Y ya digo, esto luego se podría ampliar diciéndole, oye, mira, ponme otro ejemplo, o explícame esto mejor, o entra más en detalle con esto, ¿vale? Al final, como tiene herramientas para también poder hacer búsquedas dentro de Internet, ¿vale? Pues también se puede nutrir de datos que nosotros le digamos o que nosotros le vayamos poniendo. Guay. Por ejemplo, otra cosa que solemos utilizar mucho de ChatGPT. Mirad, un prompt como este. Y esto sí que es un prompt extremadamente genérico, que no me va a llevar a ninguna conclusión. Yo le estoy diciendo, escribe un email profesional solicitando una reunión para revisar avances de proyecto en tono amable, ¿vale? Lo único que le estoy diciendo es, escríbeme un tochazo en el que te vas a nutrir de cosas que has aprendido, en el que no voy a saber o no va a ser nada personal, no va a ser nada concreto, no va a ser nada específico y me va a poner pues, lo que buenamente pueda, buenamente quiera. Por ejemplo, por supuesto, me dice, ejemplo de mail profesional. Estimado no sé qué, espero que te encuentres muy bien, ¿Vale? Y me cuenta una serie de cosas. Y claro, me va poniendo pues lo que buenamente pueda. Aquí pone el nombre del proyecto, porque yo no se lo he pasado. Aquí me pone, pon tu nombre, tu puesto, el teléfono, el nombre de la persona a la que va referida, todo este tipo de cosas. Entonces, todo esto se puede mejorar mucho, pero hasta el infinito. Es decir, todo esto se mejora si le damos contexto, si trabajamos previamente la escritura que le estamos haciendo a ChatGPT o el mensaje que le estamos enviando. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, especificando el destinatario, el rol que tiene, el asunto del correo, fechas y horas propuestas para la reunión, ¿vale? El formato en el que queremos la reunión, si es a través de una videollamada, si es presencial, si es en una sala, si es en otra, qué duración va a tener, cuál es el proyecto del que estamos hablando, ¿vale? Si al final el tener esto lo que nos va a permitir es que, o lo que nos va o lo que vamos a necesitar es tener que escribirlo nosotros otra vez, porque le vamos a tener que dar forma, le vamos a tener que dar nuestra personalidad, nuestro toque, le vamos a tener que especificar un montón de cosas, ¿vale? Entonces no nos lleva tampoco a muchos sitios. Si lo queremos mejorar un poquito más, por ejemplo, podríamos irnos por aquí. Escribo un email profesional revisando los avances con mi responsable de área. Esto se podría mejorar, claro, le podría poner el nombre del responsable de área, a quién va dirigido, cómo me dirijo a él, yo qué sé, incluso si yo le hablo en un tono más amable, en un tono más cercano, en un tono más serio, bueno, pues depende un poco, ¿vale? El tono debe ser amable pero profesional, pues lo dicho, un tono un poco cercano pero siempre sin salirnos de la profesionalidad. Incluir una línea de asunto clara y ahora las sugerencias que tú le quieres hacer. Oye, quiero que sea el miércoles o el jueves, por videollamada, me llamo no sé cuántos, ¿vale? Sí que es verdad que ChatGPT, según vamos hablando con él, y esto lo habréis visto, se queda con nuestro nombre, porque nosotros se lo hemos ido diciendo en múltiples ocasiones y muchas veces incluso te dice, perfecto, Mario, esto que me pides está fenomenal, muy agradecido, no sé cuántos, ¿vale? Pero no está de más especificar quién somos, cómo queremos que nos llamen, cómo queremos transmitir eso, etcétera, etcétera, ¿vale? Tener un poco de contexto simplemente es construir ya no solo peticiones sencillas y claras, sino darle un poquito de contexto, darle un poquito de pompa, que hay que trabajárselo un poquito también para que esto funcione bien, ¿vale? Si le damos aquí, pues ya
será algo un poquito más elaborado, ¿vale? Asunto, patapam, ¿vale? Demasiado profesional, le trata de usted. También se le puede decir, oye, no le trates de usted, quiero que le trates un poquito más cercano, quiero que le trates de una manera, pues depende también de la relación que tengamos con la persona a la que le vamos a enviar el email. Yo creo que una cosa fundamental de esto, sobre todo en el tema de los emails, y para aquellas personas que se dedican a responder correos, sabrán que hay muchísimos correos que ya no necesitan ese toque, que ya no necesitan tu interacción, digamos, que son correos que mucha gente los tenía antes puestos en una blog de notas, copiaban, pegaban y lo ponían, y fuera. Bueno, pues esos correos tú los puedes responder una inteligencia artificial. Es el hecho de decirle, oye, mira, a este tipo de correos se les responde de esta manera, y punto, y ya está, ¿vale? Sí, ya digo, si es que antes muchas veces lo que hacíamos era lo copiábamos de una plantilla que teníamos, lo pegábamos y fuera. Bueno, pues ahora, además es que se le puede dar un tono, se le puede dar una cercanía, se le puede especificar una serie de pautas, o sea que se puede configurar muy mucho, ¿vale? Entonces, ya digo, esto mejora mucho. Que luego lo queremos afinar un poco, pues es trabajar simplemente el prompt que nosotros hemos lanzado, ¿vale? Bueno, tengo alguna más, por ejemplo, algo así, y luego hablamos del prompt de cabecera. A mí una de las cosas que me gusta mucho para generar contenido, para imaginar talleres que podamos hacer, por ejemplo, o para especificar ejercicios en clase o cosas, yo qué sé, por ejemplo, juegos para los niños o cuentos en caso de que necesitemos cosas de estas, es el tema de desatascarnos cuando tenemos un bloqueo creativo. Yo no me considero un gran escritor ni me considero un gran creador de juegos, incluso muchas veces estando en clase me saturo porque ya no se me ocurren ejercicios extra. Bueno, pues el hecho de tener ChatGPT me permite decirle, oye, mira, estoy enseñando esto en clase, quiero que me prepares un ejercicio parecido a este que ya tengo, pero que les plantee un reto extra a los alumnos. O, oye, que los niños ya se están cansando de este juego, ¿cómo les puedo plantear un juego parecido para que hagan esto, otro? O nos gusta leer este tipo de cuentos, plantearnos un cuento de este mismo estilo, con estos personajes, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que el tema de desatascarnos en cuanto a ideas creativas creo que es también uno de los puntos fuertes que tiene ChatGPT. Por ejemplo, si yo le pongo, dame 5 ideas diferentes para mejorar mi rutina de estudios por la mañana, vuelve a ser otro prompt súper genérico, ¿vale? Si yo lanzo esto, ChatGPT no sabe ni a qué me dedico, ni qué quiero hacer por las mañanas, ni si me gusta tomar café en 5 minutos o lo que sea. Entonces me va a poner algo extremadamente genérico. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues esto lo solucionamos, fijaos, igual que antes. ¿Veis? Me está poniendo algo como muy genérico que podríamos leer en cualquier libro al fin y al cabo. Pero si esto lo solucionamos con un prompt un poquito más específico, dame 5 ideas concretas, ten en cuenta que estudio en casa, suelo empezar a las 9, sesiones de 90 minutos, explícalo de una manera, es decir, siempre hay que decirle cómo quiero que me lo devuelva, porque muchas veces nos devuelve información, pero esa información no está adecuada a lo que nosotros queremos. Entonces, creo que es importante decirle siempre, oye, quiero que me lo escribas de esta manera o quiero que me lo devuelvas de esta otra manera, ¿vale? Y esto pues nos va a devolver ya información un poquito más elaborada, ¿vale? Tiene un objetivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí me dice pues cosas. Utiliza un temporizador, pues seguro que hablará aquí del pomodoro y de cosas de este estilo. Crea un ritual de inicio, ¿vale? Pues, un baile o lo que queráis. Cosas de este estilo, ¿vale? Entonces, para tener ese desbloqueo creativo, para poder saber por dónde van los tiros, cómo nos podemos mover, cómo, si me dedico al contenido digital, a la creación de contenido, qué contenidos se mueven por aquí, cuáles puedo escribir, cuáles son buenos, qué tipos de vídeos puedo hacer, ese tipo de cosas, creo que también ayuda muy mucho. Entonces, un breve resumen de todo de esto que hemos hecho para ahora entrar en la parte, creo que interesantísima, es el hecho de que siempre que le escribamos a ChatGPT hay que darle contexto para todo. Hay que decirle quién somos, hay que decirle cuál es nuestra situación y qué es lo que queremos, ¿vale? Ya no solo el hecho de escribirle ahí una frase y a ver qué suelta, sino, oye, aunque sea para pedirle un chiste, oye, quiero un chiste adaptado a no sé qué, que me lo devuelvas en este formato y que me lo devuelvas para explicárselo a no sé cuantitos, ¿vale? Pues todo ese tipo de cosas. Entonces, darle un contexto, al final lo que aporta es que se adapte muy mucho a lo que necesitamos, a lo que queremos, a nuestra persona, a nuestro trabajo, a nuestro día a día. Entonces, la parte potente de todo esto es ir un pasito más allá y hablar un poco de lo que serían los prompts de cabecera. A ver, esto es una frase así como muy, muy espectacular, pero no es más que vamos a crear un mensaje reutilizable, un mensaje base reutilizable, que nosotros le ponemos a ChatGPT para explicarle un poco en qué contexto nos encontramos y luego hablar con él. Y luego tener ya una conversación
adaptada pues, a lo que nosotros necesitamos en todo momento y no tener que estar explicándoselo continuamente. Y ya tener una conversación un poquito más tipo chat, ¿vale? Sin tener que estar explicando cosas. Sí. Me detengo un segundo. Perdón, que me he tragado una de Alejandro Cubillos. ¿Se podría cambiar el prompt sin necesidad de volver a subir el documento? Sí, claro. Supongo que aquí, el documento lo hemos hecho aquí. Lo que pasa es que yo creo que hay que volver a subirlo, ¿eh? Porque aquí lo hemos subido, aquí. Si tú editas a ver, si no nos lo quita, esto la verdad es que con un documento lo he probado, pero si tú editas el mensaje, bueno, el prompt de arriba que era el malo, si tú editas aquí el mensaje, ¿vale? Si el documento se queda, entonces tú puedes modificar el prompt y volver a hacerlo con el mismo documento, ¿vale? Pues podría ser así, vuelves a generarlo, etcétera, etcétera. No he incidido en esto, pero se podría hacer, claro, el hecho de editar el prompt al final implica que tú puedes mejorarlo si ves que la respuesta que te ha dado no es buena, ¿vale? Entonces aquí se puede editar, el documento se queda y ya está, ¿vale? De todas maneras, yo entiendo que todos estos documentos de alguna manera tendrá algún aprendizaje interno con el documento que le pasamos y luego los irán borrando porque si no, la cantidad de documentos que se suben, además hay limitaciones, es decir, no puedes subir muchos elementos. En la versión Plus creo que son 40 elementos, 40 documentos cada 2 horas o cada 4 horas o así, y en la versión gratuita son muy pocas, porque claro, al final los documentos ocupan espacio. Entonces la gente de OpenAI tendrá un espacio limitado también. ¿Vale? O sea, que sí se puede. Vale. Y dice Jonathan, por eso decía yo lo de hacerlo en local, porque así puede meter el prompt con algo tipo anything. LLM. Sí. No lo sé hasta dónde llega eso, Jonathan. Desconocemos algo tipo anything LLM. Yo entiendo lo de local porque al final controlas tú más todo lo que es la dinámica del modelo de inteligencia artificial que estés utilizando, ¿vale? Pero ya digo, que desconozco porque no lo he utilizado en local, pero sí entiendo que al final es un control que tú mantienes sobre el modelo de inteligencia artificial, el tenerlo en local. Al final lo que gastas es en el rendimiento de tu ordenador, en el espacio que tienes, etcétera, etcétera. Pero al final, por contra, tienes que controlar lo que gastas o lo que no, ¿vale? Bien, entonces, a lo que iba, los prompts. Mirad, al final un prompt de cabecera es la idea de que nosotros le planteemos una cosa, le marquemos unas pautas y a partir de ahí ya empecemos a trabajar con esas pautas, ¿vale? Es un poco para saber quién somos, para saber a qué nos dedicamos, para saber cómo queremos que se comunique con nosotros. Por ejemplo, para especificar las tareas repetitivas que le vamos a pedir casi siempre, para no tener que estar constantemente diciendo, venga, y ahora otra vez esto, y ahora otra vez esto, que puede ser un poquito tedioso, ¿vale? Entonces, simplemente para establecer unas pautas, para establecer al final qué nivel de detalle necesito. Porque si os habéis pegado con ChatGPT, muchas veces lo que pasa es que tú le pides una cosa, al rato le pides lo mismo y te cambia continuamente. Es decir, oye, ¿por qué si antes te lo he explicado, ahora me lo das de otra manera? Entonces, queda un poco, o es un poco aburrido el hecho de tener que estar explicando todo continuamente, ¿vale? Y sobre todo, lo que incidía antes de la presentación de la información. Oye, cómo nosotros queremos la información que nos devuelva ChatGPT, en qué formato lo queremos y cómo lo queremos estructurar, ¿vale? Bien, un ejemplo plantilla, aunque ahora vamos a ver un par de ellos, sería algo de este estilo. Explicarle primero, oye, eres tal, y decirle, pues yo qué sé, eres un experto técnico en desarrollo web que te dedicas a no sé qué, alguna gente incluso le pone, has estado 20 años de trabajo de tu vida dedicándolo a esto, etcétera, etcétera. Es un poco establecerle el rol al que queréis que se dedique, ¿vale? Cómo queréis que se comporte. Establecer un propósito, ¿vale? Pues oye, te vas a dedicar a esto porque necesito alcanzar este propósito, este objetivo, etcétera, etcétera. Indicaciones clave sobre cómo queremos que se organice, información que le podamos dar de contexto, etcétera, etcétera. El formato fundamental. Oye, quiero que me lo muestres de esta manera, ¿vale? Estaba leyendo esta mañana, un poco revisando un poquito el tema de la charla, y ya la gente incluso estaba diciendo que, claro, que hay que pensar que ChatGPT y los modelos que tiene por detrás, al fin y al cabo son ordenadores. Y a los ordenadores les gusta la información muy, muy estructurada. ¿Vale? Un ordenador, si le damos esas capacidades de que le gusten las cosas como si fueran seres humanos, le gusta la información súper estructurada.
cuanto más estructurada se la demos por puntitos o incluso si tenemos ciertos conocimientos de programación, dárselas estructuradas de manera que lo puedan entender, siempre va a ir mucho mejor porque la información no va a tener que traducirla, porque no va a tener que adaptarla del lenguaje natural de un ser humano a lo que él luego necesita internamente. O sea, que cuanto más lo adaptemos al lenguaje del ordenador, mucho mejor. Y lo dicho, los ordenadores son cuadriculados, muy estructurados. Dime. Perdona, hemos dejado una de Julio, estaba esperando para interrumpir, sí, que va un poco relacionado con esto, ¿no? Con lo que yo creo que estás diciendo. Dice, ¿para cuándo consideras que se puede meter, dice, alguna herramienta que nos ayude a hacer los mejores prompts para ChatGPT, Gemini o similares? Claro, es que... Sí, a mí lo que me gusta mucho es que, claro, al final es hablar con diferentes modelos para que te ayuden con los otros modelos. A mí me ha pasado que por ejemplo, intentando utilizar herramientas, por ejemplo, en la sesión pasada o la anterior, no me acuerdo, utilizamos Bolt, que es una herramienta para generar páginas web, ¿vale? Pues tú al final le puedes decir a ChatGPT que te genere un prompt específico para que trabaje con Bolt, por ejemplo, o le puedes pedir a Gemini, yo ahí lo tengo menos usado, pero puedes decir, oye, ¿cuál es la mejor estructura para crear prompts para que ChatGPT me responda de manera súper adecuada? ¿Vale? Entonces, ahí en la conversación entre diferentes modelos o decirle al propio ChatGPT, oye, ChatGPT, ¿cuál es la mejor dinámica para poder crear prompts y que me sirvan para mi día a día? ¿Vale? De todas maneras, yo, recomendación, si os vais a meter en el mundo de la ingeniería de prompts y la creación de prompts y todo este tipo de cosas, la documentación de OpenAI, que es la empresa que lo lleva, es una pasada cómo se echa la documentación. Entiendo que el propio ChatGPT conoce su documentación al detalle, entonces preguntándole cómo funcionas, te va a decir cómo mejorar a la hora de escribir tus prompts, ¿vale? O sea que es hablar con él simplemente. Y luego dice Yolanda que si en lugar del prompt de cabecera no sería más lógico darle esta información, personalizar ChatGPT. Sí. Sí tiene sentido lo que decía de personalizar ChatGPT, es lo que os comentaba antes, de darle unas pautas para cómo quieres que te responda siempre, ¿vale? Pero claro, Yolanda, imagínate que tú quieras tener varias conversaciones diferentes. En una conversación de ChatGPT le vas a decir que trabaje como si fuera un creador de contenido, en otra que trabaje como si fuera tu profesor porque está estudiando un curso, en otra tal. Entonces, al final la personalización de ChatGPT es muy genérica, estás diciendo cómo quiero que me trates siempre, pero luego en las diferentes charlas que tengas con ChatGPT, pues ahí le especificas las cosas un poquito más concretas para cada uno de los proyectos o para lo que te quieras dedicar. Puedes tener una charla específica con un prompt de cabecera diciéndole, oye, mira, esto quiero que sea para mi día a día y mi día a día quiero con estas especificaciones, ¿vale? Pero ya digo, la personalización sería un poco más ya para decirle, oye, pues no me trates como un niño pequeño o trátame como un adulto o especifícame las cosas de esta manera o háblame siempre en inglés, por ejemplo, que también puede ser. Aunque yo te hable en castellano, quiero que siempre las respuestas sean en inglés porque estoy practicando inglés o lo que sea, ¿vale? Guay. A tope, Jonathan. Claro. Bueno, has leído, ¿no? Que Jonathan dice que, claro, que él tiene varios agentes diferentes trabajando. Pues al final, bueno. Creo que es lo interesante, claro. Parte del proceso, ¿no? Si ya dais el salto y ya no solo trabajamos con ChatGPT, sino con automatizaciones que incluyan ChatGPT y tal y cual, pues esto ya se vuelve una maravilla y una fantasía. Y tareas que hasta entonces eran totalmente repetitivas y aburridas, pues las podemos saltar y dedicarnos a otras cosas, ¿vale? Influye, pregunta Cristina, que esta es una pregunta creo que recurrente, ¿no? Sí. Si influye el idioma en el que le preguntamos. Yo creo que en cuanto a la generación de la respuesta no, porque, vamos, yo lo he probado y últimamente siempre lo pruebo en castellano y responde bastante bien. O sea que entiendo que no es mejor la respuesta si lo hacemos en inglés. Quiero decir, sí que pasa mucho en el mundo, por ejemplo, del desarrollo, la documentación y todo este tipo de cosas, que la documentación en inglés siempre es mucho mejor que la de castellano, evidentemente, ¿vale? Está más elaborada y tal. Pero entiendo que aquí no. Porque al final, esto lo que hace es interpretar el lenguaje natural, lo traducirá a su propio lenguaje interno, por dentro no sé cómo estará hecho, sus nodos y sus formas de pensar y tal y cual. O sea, que es una traducción del lenguaje natural que nosotros tenemos, el idioma que sea, a lo que internamente tenga ChatGPT por ahí creado, ¿vale? O sea, que no creo que influya demasiado. Es ya como una globalización de las inteligencias artificiales, o sea que no os preocupéis por escribirle en castellano si nos expresamos mejor en castellano, con el idioma que sea. Pero lo que decía antes, oye, una personalización puede ser esa. Estoy aprendiendo japonés, en esta charla quiero que me hables siempre japonés o como sea, o como se escribe. Vale.
Entonces, lo dicho, os voy a enseñar 2 prompts de cabecera sencillitos para que luego los podamos adaptar a nuestro día a día y creo que es donde tenemos el plus de cómo mejorar y de cómo incrementar las cosas que obtenemos a partir de ChatGPT, ¿vale? Entonces, creo que esta era la última, sí, efectivamente. Entonces, vuelvo a ChatGPT, que lo tengo aquí, ¿vale? Y un ejemplo de prompt de cabecera, sencillito, ¿vale? Sería algo de este estilo. Vuelvo un poco a lo de la transcripción de la clase, ¿vale? Ahí. Bien. Le he puesto lo siguiente. Le he dado, voy a pasarle la transcripción. Entendamos que esto es para que todas las preguntas que yo le haga a partir de aquí se basen en lo que yo le estoy comentando, ¿vale? Y le estoy dando su rol, él es mi asistente de estudio, podría ser mucho más detallado, ¿vale? Podría ser muchísimo más detallado, en plan, eres mi profesor, te dedicas al mundo del full stack, desarrollo web, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, que podría ser muy, muy concreto y te llamas como sea, ¿vale? Que es otra cosa que también puede adaptar mucho más la experiencia. Oye, si no te gusta hablar con un chat y quieres que haya una persona, entre comillas, detrás, le puedes decir, mire, te llama Marisa y quiero que me respondas con este tipo de cosas. Y se va a llamar Marisa y te va a responder con ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, le estás especificando qué es lo que va a pasar. Oye, cada vez que te envío una transcripción, ¿vale? Tu objetivo es ayudarme a repasar y tal. Y luego, ser extremadamente concretos, muy concisos, con qué es lo que queréis, qué es lo que necesitáis, ¿vale? Pues resume el contenido en 200 palabras, lista de conceptos claves, crea 5 preguntas de tipo test para repasar lo aprendido, ¿vale? Entonces yo con esto, temas confusos me los explicas, etcétera, etcétera, y me presentas toda la información pues de manera organizada, títulos, tareas, yo qué sé, con tablas, como queráis. Claro, si nosotros le ponemos esto en la charla que estemos abriendo con ChatGPT, al final, cada vez que yo le envío una transcripción, la transcripción siempre va a hacer lo mismo, porque yo le estoy especificando de esta manera cómo quiero que trabaje. En un poquito más avanzado, y creo que eso ya viene dentro de la... Sí, no, creo no. Viene dentro de la versión Plus, parezco ahora comercial para intentar vender la versión. Una de las cosas que tiene son los proyectos. Yo, por ejemplo, eso lo estoy utilizando bastante ahora, porque un proyecto lo que te permite es darle contexto y decirle, oye, mira, mi proyecto se basa en estos 5 PDFs, ¿vale? Y además se basa en esta serie de puntos. Y ya tú tienes charlas, mantienes conversaciones con ChatGPT y siempre va a beber de esos documentos, de esos PDFs o de esas cosas que le hayas pasado, ¿vale? Entonces, un prompt de estos yo lo lanzaría, lo tendría en una charla, ¿vale? Y luego ya simplemente le tendría que ir incorporando por las diferentes transcripciones, ¿vale? Pues aquí me va diciendo. Resumen claro, ¿qué es lo que hemos dado en la charla? Conceptos claves, pues ahí van los conceptos claves. Preguntas tipo test, ¿vale? Y me pregunta, ¿qué directiva se utiliza para no sé qué? Bueno, pues el for. ¿Qué variable indica tal? ¿Para qué sirve Bootstrap? ¿Qué función tiene un componente? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y temas que podrían requerir aclaración. Entonces, yo con esto podría trabajar, incluso le podría ir respondiendo a las preguntas y que me dijese si están bien o mal. Sería mi propio autocorrector, ¿vale? Y ya siempre que le mande una transcripción, en este caso no, porque es un chat temporal, pero siempre que tuviese un chat con ChatGPT con este tipo de estructura, siempre que le pase una transcripción me va a hacer lo mismo. Y así me aseguro de que siempre pase lo mismo y que siempre tenga yo pues como un asistente que me ayude pues a este tipo de cosas. Este en concreto para mis clases que tengo por las tardes, pues con la transcripción que se hace de la propia clase, ¿vale? Guay. Bueno, aquí me dice, como siempre, también se puede quitar este tipo de cosas. Oye, si no quieres que te sugiera más cosas extra, pero suele estar guay porque te sugiere exactamente lo que tú vas a querer después, ¿vale? Y te dice, mira, si quieres que te sugiera algo, y tú le pones sí, pum, y te sugiere las cosas que vienen a continuación y ya estaría, ¿vale? Otro, por ejemplo, y además muy parecido al anterior, ¿vale? Y luego os enseño ejemplos de empresas que están trabajando ya con esto. Por ejemplo, si yo necesito generar contenido por internet, oye, eres mi asistente, lo mismo, le estoy dando un rol, tu objetivo es ayudarme a generar ideas, redactar publicaciones, optimizar texto, ¿vale? ¿Cómo quiero que me lo resuma? ¿Cómo quiero que esas ideas se conformen? Si lo quiero crear para LinkedIn, para Instagram, ¿cómo quiero que me lo formatee? Si quiero emojis, si quiero hashtags, si quiero que me ponga cosas relacionadas, si quiero incluso que busque en internet en fuentes para además completar la información, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego que lo presente pues con encabezados, tal cual, ¿vale? Yo con esto podría establecer un agente, un chat, un proyecto e ir preguntando a ChatGPT siempre para generar mi contenido. Le diría, mira, la temática de hoy es esta. Quiero que me hagas todo el trabajo que tienes preparado,
¿vale? Pues en función de lo que yo te he dicho para generarme para esta temática concreta. Y además, aquí además le he puesto pregunta antes de generar propuestas, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí le pasamos esto, a ver si me deja, ¿vale? Pone, cuando quieras comparte el primer tema sobre el que trabajaremos. A ver si en este chat temporal me lo coge. Por ejemplo, la importancia, voy a ir a mi tema, de JavaScript en el desarrollo web, por ejemplo. ¿Vale? Le paso un tema y según lo que yo le he pasado, ¿vale? En este chat no, porque yo en este chat ya le he liado un montón, pero si yo mantuviese un chat con estas especificaciones, al final mantiene exactamente lo que yo le he dicho. Y luego simplemente le diría, oye, otra temática es esta, otra temática es esta, y me lo iría generando siempre de la misma manera, con el mismo formato, un resumen, ideas, propuesta de publicación para LinkedIn. Aconsejable no copiar y pegar directamente en LinkedIn, sino que reformatearla un poco, incluso decirle a ChatGPT, oye, mira, esta es la propuesta que me has dado. Vale, a partir de esta propuesta vamos a ampliarla por aquí, vamos a poner un hashtag, vamos a poner un enlace, cosas de este estilo, ¿vale? No coger y confiar 100%. Propuesta para Instagram, pues igual, ¿sabías que no sé qué, no sé cuántos? Incluso ya si queréis, pues le podéis decir, oye, genérame una imagen asociada a este post para este tipo de cosas. Títulos llamativos, ¿vale? A mí me parece fundamental, sobre todo para todo el tema de destacar, SEO, posicionarnos, este tipo de cosas, que nos dé estos tips pequeños, ¿vale? Para que nosotros los podamos utilizar. Sí. Ostras, para que se acumulan. Sí. Sí. En este caso, si le vuelves a mandar la misma pregunta pidiendo crear 5 preguntas, sí. ¿Cambiaría las preguntas o haría las mismas preguntas? Bueno, claro, es un clásico sí. que hemos probado, yo creo, casi todos, ¿no? Es lo de antes. Sí que es verdad que las preguntas las lanza muy parecidas porque al final tiene una transcripción, o sea, la transcripción es la que tiene. Lo interesante aquí sería decirle, o por lo menos especificar la palabra, dame preguntas diferentes. O sea, decirle, oye, las preguntas que me has puesto son estas, dame otras 5 preguntas diferentes. Yo, por ejemplo, esto lo he probado con ejercicios para mis clases, ¿vale? Y sí que le tienes que especificar mucho que quieres ejercicios diferentes, porque si no, claro, al final se queda sin ejercicios. Y en una transcripción en la que los puntos clave están muy limitados, no te puede hacer más preguntas de las cosas importantes, ¿vale? Entonces, ponerle eso, el hecho de otras preguntas diferentes, oye, búscame en internet qué preguntas serían razonables de esto, ¿vale? Vale. Luego, me vuelve a decir, Jonathan. Eso es porque se han intentado pasar algo, ¿no? Y en el chat no cabe el prompt, ¿no? Supongo. Sí. Dice que habla que si son más de 250 No, eso yo creo que es aquí en el chat de Estojo. Sí. Vale, por eso la sí. Vale. Y entonces nos pregunta Sergio, dice, imaginemos que utilizamos ChatGPT para vender cursos sobre cocina. Sí. ¿Crearía distintas conversaciones? Una para que cree recetas, otra para que haga de agente publicitario, o todo en la misma conversación. Muy guay, Sergio. Mira, yo lo haría en diferentes, más que nada por el hecho de poder darle el rol diferente a cada uno de ellos. Es decir, en una se va a encargar, por ejemplo, de crear las recetas. Entonces, ahí le tienes que dar el rol de, oye, es una persona, un chef experto que se dedica a esto, que además, yo qué sé, que le gustan las recetas de este estilo y que se comporta de esta manera. En otra, pues, por ejemplo, para todo el tema de lo que decía, para temas publicitarios, oye, eres un experto publicitario en marketing que se dedica a esto, que se dedica a lo otro. Entonces yo haré diferentes charlas. Si tenéis la versión Plus, que ya digo que no es algo que os estoy intentando vender aquí, pero tenéis el tema de los proyectos, donde ahí sí que puedes especificar diferentes charlas basadas en un tema común y a partir de ahí ir hablando con ChatGPT, ¿vale? Pero siempre lo dividiría porque se lía mucho, es decir, constantemente tenéis que estar explicándole cosas, ¿vale? Entonces, cuanto más lo dividáis, mejor. Si lo tienes en una misma charla, le tienes que estar diciendo, y ahora voy a hacer la publicidad, pero claro, se va a liar con la receta que le has pedido antes. Y ahora voy a hablar de cómo creo la página web, pero se va a liar con la publicidad que le has pedido antes y ahí va a ser un lío. Entonces, yo lo separaría en diferentes. Vale, pregunta Carlos Mendoza. Yo creo que es una pregunta que antes hemos tenido, similar, ¿no? Dice que si personalizas el ChatGPT, ¿qué diferencia habría con respecto al prompt de cabecera? Sí, lo he dicho antes. El prompt de cabecera es para especificar un proyecto concreto, para trabajar sobre un proyecto concreto. Lo de personalizar ChatGPT es para cómo quieres que te trate en general. Es decir, mira, no quiero que me pongas perfecto ni me pongas emojis y eso para siempre, para todos los prompts de cabecera que vais utilizando. Y al final cada charla con ChatGPT es dedicarla a un tema concreto.
no tengáis una única charla y le leéis ahí, porque ya digo que se pierde mogollón y hay que estar dándole contexto continuamente. Entonces es simplemente separar funcionalidades. ¿Vale? Vale. Y luego dice Andrés Sánchez, dice, si podrías confirmar si sigue siendo necesario especificar un rol en los nuevos modelos. Ahí no lo sé, sí que es verdad que he leído. Eso es lo mismo que dice, creo haber leído. Sí, yo he leído esta mañana yo sí te puedo decir dónde, por si lo quieres buscar, en la documentación de OpenAI, no sé con qué modelo trabajaban, no sé si con uno de los, no sé, alguno de los GPT-4 últimos y tal, o sí que he leído que es verdad que ahora se le puede dar, antes había varios roles, y si entré ya un poco más en tecnicismos, había un rol de user, un rol de assistant, un rol de no sé qué. Ahora hay un rol developer y un rol user, y en el rol developer tú le explicas un poco cómo tiene que funcionar, y en el rol user le haces las preguntas. Lo que no sé es hasta qué punto le tienes que especificar cómo quieres que funcione, cómo quieres que trabaje, ¿vale? Entonces, ahí no lo sé. Estoy en el mismo punto que tú. Lo hemos leído en sitios y no se da muy bien por dónde. Si ser agorero, esto siempre se hace efímero, pero como está muy bien, estamos preguntando, en teoría estamos en time, pero bueno, 5 minutos para que tú puedas concluir del mejor modo. Concluimos. Bueno, ya digo, creo que los prompts de cabecera, ¿vale? Creo que los prompts de cabecera son fundamentales para por lo menos explicar un poco cómo queremos trabajar, cómo queremos funcionar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya digo, todos estos modelos, además, los últimos, los que comentáis, incluyen todo el tema del razonamiento, creo que le está dando un plus a todo esto. Y ya el juego con las imágenes, incluso el juego con las transcripciones, le da una funcionalidad excelente, vamos. Y si ya estáis en el mundo del desarrollo, yo os aconsejaría que evidentemente ChatGPT lo utilicemos como nuestro asistente, pero demos un saltito más, ¿vale? Demos un saltito más y pasemos ya a preguntarnos qué hacen los modelos internamente y qué pueden hacer por nosotros. Y mira, os quería enseñar algo que me ha resultado muy curioso de los últimos días, no sé cuánto tiempo tiene, pero esta es la página no me voy a poner muy técnico, ¿vale? Pero esta es la página de Angular, que es un framework de desarrollo web, y ellos, para que ChatGPT entienda con lo que tú estás trabajando, han creado un prompt de cabecera gigante para que tú se lo pases a ChatGPT y le digas, oye, mira, ChatGPT, estoy trabajando con Angular y la gente de Angular dice esto y está aquí abajo. Entonces, este es un prompt que ellos tienen enorme en el que explican cómo trabaja Angular, ¿vale? Simplemente tú se lo pasas a ChatGPT y a partir de ahí, si estás estudiando Angular o estás trabajando con Angular, simplemente se basa en este prompt de cabecera para que luego las respuestas te las den mucho más cercanas a lo que realmente estás haciendo y con lo que estás trabajando. Entonces, todas las grandes empresas utilizan estos prompts para que ChatGPT no se líe. Pero claro, por ejemplo, Angular es una herramienta que tiene 20 versiones, las 20 muy diferentes. Entonces, claro, si ChatGPT busca algo y de repente encuentra algo sobre la versión 2, te lo va a dar. Y tú igual estás en la versión 20. Bueno, pues esto te permite que si tú le pasas este prompt de cabecera en una charla, al final se va a basar en esto para darte las respuestas sobre lo que tú estás programando, desarrollando, lo que sea. Por eso digo que es fundamental el hecho de basarse en estos prompts de cabecera para que a ChatGPT no se le vaya mucho la cabeza y poder establecer una serie de pautas. Si ya se nos va mucho la cabeza con el tema de los prompts, mira, otro ejemplo que he buscado es este. Reddit, que es una de las plataformas que últimamente me están gustando más para buscar a gente loca como yo que haga todo este tipo de cosas, siempre se descubren cosas que creo que son muy interesantes. Aquí dice que, bueno, que después de haber fallado un montón de veces con prompts de ChatGPT, como que ha descubierto una de las mejoras que se pueden implementar para poder trabajar con esto. Entonces, mirad, bueno, aquí explica un poco lo que yo os he ido comentando durante la charla de hoy. Y lo que ha creado esta persona es como un asistente virtual estableciéndole un prompt de cabecera, pero a niveles ya desorbitados. Es decir, un prompt de cabecera en el que, en principio, pues fijaos que le ha dado un nombre, ¿vale? Lo ha llamado Lira, le dice qué es lo que es, un especialista para mejorar la optimización de los prompts, ¿vale? Y aquí pone pues un montón de cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo quiere que lo desarrolle? ¿Cómo quiere que se lo entregue? Técnicas de optimización. Y esto al fin y al cabo, ¿vale? Esto al fin y al cabo es, cojo este prompt, se lo paso a ChatGPT, ChatGPT lo interioriza, ¿vale? Lo interioriza y ya directamente pues tienes estas herramientas puestas aquí le pasas el prompt, por ejemplo, que quieres optimizar, etcétera, etcétera. Esto sería, si nosotros ya queremos llegar hasta un punto de personalización de nuestros prompts espectaculares, nos estamos creando un propio agente que nos optimiza los prompts que nosotros le pasamos para que esto se adapte más a lo que realmente ChatGPT quiere o ChatGPT necesita, ¿vale? O sea que, bueno,
que también si busquéis por ahí, pues eso, hay gente que está sacando cosas muy chulas y que está descubriendo día a día qué es lo que nos puede, cómo se puede mejorar ChatGPT, cómo funciona por dentro internamente. Sí que es verdad que es algo que cambia mucho, todo lo que os he contado quizá dentro de una semana no valga para nada, pero bueno, ahora mientras que esto funcione y que sea de esta manera, pues yo creo que le podemos sacar partido y podemos explotarlo. Vale, pues yo creo que es suficiente. Hemos respondido, creo que, has respondido, creo que a todo. Nos da apoyo. Y nada, daros las gracias. Esperamos que os haya sido de utilidad. Con ese propósito lo hacemos. Y, por supuesto, pues seguiremos invitándoos a los próximos eventos. Sí. Así que nada, muchísimas gracias a todos por la asistencia y porque ha ido incrementándose, no se ha reducido, sino más bien lo contrario, ha ido incrementándose, que esto es una cosa que consigue Mario, que no se vaya nadie, sí. y hay que agradecérselo. Y nada, lo dicho, os invitaremos al próximo evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao, buena tarde.